poder competir con eso, por lo que se ha hecho. Está mayor rico arriba, la tarde se mueve mayor rico. Es muy difícil. Entonces, yo voy decepcionando. Ayer fue el colofón. Ayer yo he trabajado cantidad para demostrar hoy y para cerrar. Entonces, la cantidad de falacias que ustedes ven, la cantidad de mentiras, la cantidad de personajes que se han convertido en personas, que no lo son. No es que no sean personas, no son protagonistas de su tiempo, no entienden su tiempo. Lo que están es para ver cómo le va mejor. Y les voy a decir una cosa. Lo que están es para ver cómo le va mejor. Es decir, a Carlos Lazo, al protestón cubano y a todas estas personas a ver cómo le va mejor. ¿Qué significa esto? Mira, dinerito. A ver de qué manera ganan dinero todas estas personas. Sigamos escuchándolo, por favor. Yo lo que les voy a decir en este momento, créanme que es muy buena información. Hasta le va a servir, vaya, para que sepa. Hay una cosa que no se puede, entre las cosas que nadie puede esconder en la vida, es el dinero. Dentro de las cosas que nadie puede esconder en la vida es el dinero. ¿De quién estará hablando? ¿Verdad? Vamos a seguir escuchándolo. Están hablando de que yo vendí por $5,000 a Otaola mi silencio. Ahí están todas las evidencias, todo. Ahora voy a decir otra cosa. Revísese. Cuando usted cambia de carro en poco tiempo, cuando compra y exhibe la nueva computadora, cuando usted cambia de carro en poco tiempo, cuando usted exhibe la nueva computadora. ¿Quiere que le diga de quién está hablando? Del protestón cubano, el guapo, el anterior que era guapo, y cuando el tipo se le metió entre y dos, se tiró para atrás completamente diciendo que lo estaban intimidando. Bueno, sí, el protestón cubano cambió de carro, cambió de computadora y está cambiando de todo. Quiere decir que parece que la bici caravana se ha vuelto un negocio interesante para todas estas personas. Y eso lo dice, no lo digo yo, lo dice Edmundo García, que estuvo ahí, que vivió en el monstruo y que le conoce sus entrañas a todas estas personas. Vamos a ir escuchando. Que nunca fue. ¿Qué pasó? ¿Las transmisiones están dando más? Pregunto si las transmisiones están dando más o hay cosas que no saben. No me voy a meter en este tiroteo. Allá ustedes con su moral, yo sé que ustedes realmente se quedarán en el camino de los oportunistas. Y dije en la primera parte... Se quedarán en el camino de los oportunistas. Está hablando de Carlos Lazo, está hablando del protestón cubano, está hablando de Felipe, uno de ellos mismos, cosa que nosotros teníamos sospecha y que lo hemos denunciado una y otra vez aquí. Pues mira, lo está diciendo del propio Edmundo García, que vivió en el monstruo y le conoce sus entrañas. Lo expliqué mejor, que la caravana siempre fue un hecho simbólico. No existe que la caravana vaya a cambiar nada en la política, es un hecho simbólico. Edmundo García reconoce de que la caravana es un hecho simbólico. Es algo simbólico, es algo para la foto, es algo para ponerlo ahí y decirle, mira, estamos haciendo algo simbólico. Ay, Dios mío, se le va a ponchar la bicicleta a Carlos Lazo y al protestón cubano. Increíble, ¿eh? La información que uno puede sacar de estas personas. Yo me estoy refiriendo a la caravana de Miami, que es la del conflicto a partir de la forma en que se ha estructurado. No por gusto dice que es la más importante. Mire, la caravana no va a impactar ni ha impactado. Yo lo hubiera sabido. Yo realmente lo que estoy es advirtiendo a todo el mundo algunas cosas. Porque veo postulados, y los postulados esos son falsos. Esos postulados son de encantadores de serpientes, de oportunistas y de trepadores. Son quienes se acuestan por la mañana en una cama y se levantan en la otra políticamente. Vamos a ver estos que desideologizan. Vamos a ver realmente quiénes son. Por otra parte, veo abierta par de temas que son investigativos, que los vendré a reportar con un resultado final. Eso. Seguro, y nosotros estaremos aquí esperando. Nos vamos a quitar esto de arriba. Claro que nos vamos a quitar esto de arriba. Bueno, Edmundo García se tira por la calle del medio y le empieza a decir oportunista, no solamente a protestón, sino a Carlos Lazo, que para mí es un oportunista de primera y pata. Y lo dice así y habla sobre estas cosas. Miren esta talla, porque ahora es cuando esto se pone bueno. Escuchen todo lo que dice ahora de Carlos Lazo. Si no se han dado cuenta ya, vamos a ver. ¿Qué tenemos hasta aquí? Tenemos el héroe perfecto. Ahí no hay un solo,
no, todo es un desecho de virtud. Lleno de virtudes. Hasta ahí tenemos ya la historia. Tenemos todo lo que ha mencionado hasta ahí, vende. O sea, vende que de Cuba se va como Balcero. Ahí tiene una base. Que estuvo preso. Porque se iba de Cuba. O sea, está preso por algo que no es condenado. ¿Qué? Te vas de Cuba con la Balcero, bueno, pues tiene discrepancia. Está ganando de un terreno. Vamos a ver su proyección después. Eso va a proyección. Hay que luchar. Entra. Viene a Miami no sé qué, publica 2 artículos inmediatamente. Se acaba de llegar. Ya él tiene la solidaridad. Bien. Porque quedó que el Guajiro lo encontró. Bien, no voy a desmentir los artículos. El Guajiro lo encontró. Claro, es imposible. Imposible. Bien. Seguimos. Ya tenemos un triunfador deportista. Tenemos un maratonista total. Maratonista total, siempre con la patria por delante. La energía es la patria. En fin, lo que está tratando el mundo de decir es que es un tipo que, miren, es un tipo que, primero, fue opositor dentro de Cuba. Esta persona dice, bueno, vamos a analizar a este profesor Lazo que aparece no de la nada, sino que parece que es alguien montado. Primeramente, en Cuba fue alguien que luchó en contra de la dictadura de Cuba, o estuvo en contra de la dictadura de Cuba. Después se va en una balsa y llega a Estados Unidos casualmente. Después se va para Irak. Fíjense ustedes. Después se vuelve deportista. Después se vuelve cantante. Después se vuelve mediático. Después pues, aprovecha. Después empieza a adoctrinar a los, ¿cómo se llama? A los niños, a estas personas en la escuela, a los adolescentes. Incluso lo lleva hasta Cuba. Es un tipo que está armado. ¿Por qué? Miren cómo lo dice Mundo García, porque lo dice bastante bien. Miren cómo lo dicen. Tenemos ya un deportista, o sea, fíjense cómo vamos cubriendo. Tenemos el deportista. Tenemos además el artista, canta bien, compone, se puede hacer todo. Qué bien, Carlos. Tenemos además un artículo que ya lo tenía listo, que se publicó en Cuba Debate, se colocó ahí, bueno, algunas amistades tiene, no tengo duda. Los míos se publicaban todos y los pedían los editores, dame. Bueno, yo no me vine aquí a los primeros. Bueno, se publicó uno, se va a ver de lo que es. Se va a ver de qué es el artículo que se le pide. Eso no me voy a meter en Cuba Debate. Muy bien, ya tenemos un ejemplar padre de familia, un ejemplar esposo. Fíjense la talla que él vete de la mujer. Ahí ya la sacó. Viste una talla de la mujer, una mujer. Yo conozco a Alicia, me parece que él saque a reducir eso. Vamos a hablar de la mujer. Usted verá, dígame usted, si usted ha visto a alguien hablando de todo lo que usa Lazo. Lazo ahora, cuando llegue a hablar de su mujer, uno más o menos dice, bueno, sí, mujer, me gusta, le agradezco. No, lo de Lazo es lo guarachero. Bueno, hay momentos que usted dice, bueno, no, aquí Alice, eso está también pensado. Bueno, todos estos son patrones. Lazo va cubriendo los patrones. Lazo va cubriendo los patrones de la moral americana y, por si acaso, la moral cubana también. Religioso, cristiano. Un tipo corre, cantautor, fue a Irak, fue supuestamente disidente dentro de la isla de Cuba. Es un ejemplo, es una persona que es un ejemplo, pero existe en verdad alguien supuestamente tan perfecto en el mundo. Yo le pregunto a ustedes, ¿existe alguien que cumpla todos esos requisitos uno tras otro? Puede ser, pero Carlos Lazo cumple todos esos requisitos. No, aquí hay algo mal. Aquí hay algo que huele mal. Aquí hay algo fabricado. Aquí hay algo que no encaja. Vamos a seguir escuchándolo. Los patrones que existen en esta sociedad son patrones aprendidos y se van a interiorizar. Fíjense ustedes, cómo dice, ahora van a ver son patrones aprendidos. Es decir, que se aprenden cómo funciona la sociedad americana, cómo yo engaño a los cubanos que están en la sociedad americana. Gracias a Dios tenemos otros influencers que estamos dándole duro y estamos arriba de estas personas como yo, que no soy nada del otro mundo, pero que he logrado desmentir todo lo que hace Carlos Lazo de una manera u otra, como su relación con la fundación cubana, esta política por una política, es decir, sí, puede por una política responsable hacia Cuba con Albert A. Fox y Vicente Amor. ¿Quién se va a meter con una persona como Carlos Lazo, que incluso es hasta veterano de guerra? Hay que aprender de estas personas para que no nos las vuelvan a colar otra vez, ni en Canadá, ni en ningún lugar. Hay que aprender. ¿Por qué? Porque son patrones repetidos. Gran padre, familia, ocupado. Van a ver ahorita como saca a relucir $1,000 Super Cool y que no gana. Altruismo total de Lazo. Ustedes van a ver cómo se va llenando el personaje, poquito y poquito. Ahora, vamos a llegar a una parte total, que es el cristiano, el hombre de las bendiciones.
El hombre que va por la vida dando bendiciones, un hombre así, yo los conozco, esos son los cristianos, eso, un hombre así no le hace daño a otro, por ningún consejo. Por ningún concepto, un hombre que tenga las características ahora que vamos a ver del religioso ese, que de cachita, las bendiciones de cachita. Un hombre así no le hace daño. Ni permite que una acción convierta en esto otro. Ok, esto es importante, el cristiano, el Carlos Lazo cristiano, y quiero que se queden con eso en la mente, porque el cristiano, supuestamente, según las bases religiosas, tú nunca le vas a hacer daño a otra persona. Y menos descrédito, y menos si le hace amigo, y menos si no lo puede explicar. Los cristianos que yo conozco no hacen eso. Usted es un desecho, usted es un montaje, Carlos, usted es un montaje. Ahí está, usted es un montaje, Carlos, usted es un montaje.